Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer una fertilización en el cultivo de yuca en la Universidad del Magdalena, comandada por el profesor Nelson Piraneque. Mi grupo está conformado por Valentina Martínez, Daisy Ortega, Libardo Loaiza, Luis Granados, José Torre y mi persona, Jamer Navarro. A continuación les mostraré donde se encuentra en el lado oeste de la Universidad del Magdalena la granja experimental, el cultivo de yuca. Alrededor consta de 1100 plantas ubicadas en 2100 metros cuadrados, de lo cual está de 70 metros de fondo aproximadamente y 18 metros de frente. Este cultivo se procedió a dividir en 3 secciones: sesión 1, sesión 2 y sesión 3, de la cual quedó por 65 a 70 matas de fondo por 6 plantas de frente, o sea 6 hileras aproximadamente. Aquí en este cultivo se hizo esta estratificación con la finalidad de que, como son varios grupos, se va a proceder a fertilizar estas 380 a 390 plantas de yuca aproximadamente. Como podemos ver, estas plantas pues cuentan con una deficiencia. Entonces, a continuación se les va a mostrar las deficiencias que tienen y los pasos correctivos que se llevó para la aplicación de este cultivo. Actualmente se encuentran en un terreno bastante seco y esto hace también de que también la yuca no se desarrolle bien, y como podemos ver, miren las hojas como se ven amarillas y se ven bastantes así como estropeadas por la brisa y otros factores más. Entonces, aquí no es más, continuemos. La yuca es un arbusto perenne de tamaño variable que puede alcanzar los 3 metros de altura. Se puede agrupar los cultivos en función de su altura: bajos hasta 1.50 metros, intermedios de 1.50 metros a 2.50. Los rendimientos máximos que se obtienen en un rango de temperatura entre los 25 y 29 grados, siempre que haya humedad disponible suficiente en el periodo de crecimiento, aunque puede tolerar el rango de 16 a 38 grados, por debajo de los 16 grados. El cultivo de la yuca no es un cultivo exigente en cuanto al suelo. Se da desde suelos muy pobres en elementos nutritivos hasta en aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de tener un pH ligeramente ácido entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia orgánica. Han de ser sueltos, porosos, friables, evitando el suelo con exceso de agua. Se recomienda realizar la siembra al comienzo de la estación de lluvias en aquellas zonas en las que llueve durante todo el año. Se podrá planificar la plantación de acuerdo a las demandas del mercado o las necesidades de la industria. Según lo observado cuando hicimos el reconocimiento del cultivo, el cual fue realizado al azar con una verificación del 10% del lote sembrado, encontramos síntomas muy marcados de deficiencia nutricional. El primero fue amarillamiento del margen de las hojas, un chamuscado, arrugamiento de alguna de las plantas observadas, síntoma que relacionamos con la deficiencia de potasio. También se observaron decoloración de alguna de las hojas, dando un color verde pálido, y peciolos y venas de color rojo claro. Algunas de las plantas tenían apariencia alargada y delgada, y estos síntomas los relacionamos por la falta de nitrógeno. Y por último, también observamos plantas con hojas color bronce y rojizo, que este síntoma está relacionado por la deficiencia o la falta de fósforo en ellas. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitaron fertilizantes a la ingeniera Lina que pudieran corregir estas deficiencias nutricionales bien marcadas. En el almacén de la universidad nos suministraron el fertilizante SAM, que es sulfato de amonio, junto con el sulfato de potasio, sulfato de magnesio y el lombriz compost. Se realizó una mezcla para la posterior fertilización. Hablemos un poco del plan de fertilización que vamos a trabajar en yuca. Según estudios de suelo encontrados en archivos de esta zona donde se encuentra establecido el cultivo de yuca, realizado de manera previa antes de instalar el cultivo, esta zona son suelos muy alcalinos, con bajo contenido de materia orgánica, tienen altos niveles de fósforo, de calcio intercambiable, sodio y boro, así como también presentan niveles medios de azufre y bajos niveles de magnesio, hierro, zinc y cobre. Por tal razón decidimos aplicar los cálculos de acuerdo a las necesidades y establecimos echarle una mezcla
de abonos químicos con abonos orgánicos, lo que nos ayudaría a disminuir los costos posiblemente en un 60-70% cuando utilizamos los abonos orgánicos. La mezcla que aplicaríamos estaría compuesta por SAN o sulfato de amonio para aportar nitrógeno al suelo en una cantidad de 3 gramos por planta, sulfato de potasio 2 gramos por planta, sulfato de magnesio 2 gramos por planta y lombricompost sería la materia orgánica que aplicaríamos 2 gramos por planta. Al aplicar el sulfato de potasio, pues buscamos ayudar un poco a la síntesis de proteína, hacer un poco el cultivo resistente a enfermedades y que haya mayor tolerancia a periodos de sequía. Si notamos, vemos que estos suelos están secos, que tienen escasez de recurso hídrico, y de paso pues mejoraríamos la calidad de los frutos. El sulfato de magnesio, por su parte, pues además de aportar azufre, también aumenta la absorción de los nutrientes y mejora la eficiencia de alimentación de la planta. Por su parte, el abono orgánico, además de ser fuente de nutrientes, es fuente de material orgánico para suelo, por lo que mejora sus condiciones físicas y biológicas. La yuca es un cultivo que extrae grandes cantidades de nutrientes. Los principales son el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el magnesio. En este trabajo que realizamos en la granja experimental del Magdalena, aplicamos 7 gramos del fertilizante SAN por plantas en un total de 370 plantas en el lote 3 del cultivo de yuca. Este fertilizante contiene un balance entre los 3 elementos mayores, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero además también lo que es el magnesio, el azufre y otros elementos menores como el boro y el zinc. Es necesario una adecuada nutrición para el cultivo, ya que esta composición debe estar garantizada por el grano, el cual va a garantizar la disponibilidad de todos los nutrientes para la planta. Luego, 15 días después de la fertilización, observamos que se estimuló el crecimiento de las plantas, hubo un alargamiento en el tallo, mayor producción de hojas, pero también tener en cuenta que este fertilizante estimula lo que son el desarrollo de las raíces. Esto nos asegurará que aumentará la calidad del producto cosechable. Bueno, el método o la técnica que nosotros utilizamos para aplicar el fertilizante fue la media luna. Nosotros aplicamos sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio y lombricompost. El sulfato de amonio es principalmente, o se usó principalmente, para adicionar nitrógeno y azufre con el fin de satisfacer los requerimientos nutricionales de la planta. El sulfato de potasio es un ingrediente que se utiliza, o su función es la elongación celular, que es principalmente para el crecimiento de las raíces. El sulfato de magnesio nos ayuda a mejorar los almacenamientos de azúcares en la planta, fomenta la absorción y el transporte de fósforo, además de activar otras enzimas que son especialmente las respiratorias. Y el lombricompost se usó para reducir la erosión, además de mejorar la retención de humedad. 23 días después de haber hecho la fertilización del cultivo de yuca, aquí les muestro cómo podemos ver el suelo, cómo el césped creció rápidamente y cómo cambió el color de las hojas. Se ve el forraje más abundante, sus atófilos se ven pues más verdosos y los amófilos pues están cambiando. Todavía se ven tono amarillo, pero el proceso de asimilación del fertilizante.